tema de ya para la tercera fase, hay digamos, que ir aprendiendo algunas cositas. Bueno, trato yo de comentarlos, digamos, en algunos grupos de práctica, ¿no? Para digamos, ir aprendiendo del día a día de lo que se va citando dentro de los hospitales, con el objetivo de que de repente ustedes avancen un poquito más rápido en el aprendizaje y no cometan algunos errores o sepan cómo actuar de repente en algunos casos, ¿no? Con respecto a la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, creo que me hice un poquito de, que les destino un poquito de tiempo, ya. El día de ayer, por ejemplo, yo tenía por el grupo de prácticas del día lunes, de 4:15 a 6:15. No pude asistir, ya por un tema de, que tuve un tema de podría decir, tuve que asistir, ¿no? Legalmente, un poquito legalmente, a un colaborador que había sido detenido de forma preliminar en contra de su voluntad y había sido extraído del hospital, ¿no? Llevaron dos policías, una policía mujer, y ahí se le acusó por un tema de infragante con respecto a un supuesto delito presentado por un paciente ya, digamos, que presentó como elemento de convicción, ¿no? Una grabación que comenzó a grabar desde el celular desde el momento que, digamos, que sin tener claro el contexto, ¿no? O sea, estamos hablando, estoy yo, de repente estoy con el celular como que responde un mensaje y comienzo a grabar, ¿no es cierto? Entonces, desvirtúa el contexto, ¿no? El paciente recurre al tema de la comisaría de Yanaguara, presenta una demanda por un tema de infragancia, ¿no es cierto?, por cohecho. La policía en este caso es como, digamos, como es sabido, ¿no es cierto?, cualquier persona tiene libertad de demandar, ¿no?, a cualquier otra persona, ¿no? Pero el tema de la policía para detener o privarse de la libertad, correcto, necesita pasos que seguir, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Dentro de uno de esos pasos, por ejemplo, está el tema de que no puede detenerte ni privarte de la libertad si es que no tiene una orden judicial, empezando por ahí, ¿no es cierto? Si es que no hay una orden judicial, tú no tienes por qué acompañarlos, ¿no? ¿Cuándo puede el policía detenerte? Cuando hay un tema de infragante, ¿no es cierto? Pero tiene que sustentarse con hechos, no solamente es un tema de supuesto, ¿no?, o presunto. Entonces, al ejecutarse de esa forma, obviamente el trabajador me reporta, me llama, ¿no?, y bueno, me cuenta los hechos, lo que estaba sucediendo. Igual solicito el tema de la presentación de la orden judicial, ¿no?, para la extracción del personal dentro de la institución, ¿no? No lo presentan, solicito el tema de una constatación de hechos por parte del policía que está de turno en emergencia, porque siempre debería haber un policía de turno en emergencia dentro de las CIPRES. El policía no estaba en su puesto, ¿no es cierto? Entonces hay una cadena de sucesos que comienzan a suceder, que comienzan a sumarse riesgos. Acuérdense que hablábamos del riesgo de que cuando llueve y sales con valerina, ¿no es cierto?, estás asumiendo un riesgo climatológico, hay un riesgo de salir con los zapatos adecuados y todavía estás, ¿no es cierto?, a destiempo y estás corriendo para llegar, ¿no es cierto?, a clase, asumes otro riesgo, ¿no?, el tema de desplazamiento rápido. Y la sumatoria de esos riesgos conllevan a que te resbales, ¿no?, y tengas un accidente, ¿no es cierto?, en la vía pública. Entonces, de la misma forma, acá han sucedido muchos riesgos en pequeños que se han ido sumando, ¿ya?, y que ha habido como resultado, ¿no?, la falla sistemática, ¿no?, y hasta puedo decir daños y perjuicios a la institución y un abandono en el equipo laboral, ¿no es cierto?, un abandono al trabajador.
Conversando con otro colega, con el director, con el actual director, mencionaba un caso muy similar, pero que le sucedió a un médico, ¿no? Igual fue extraído en contra de su voluntad del hospital, ¿no? En este caso, igual por un tema de infragancia, se le acusó de lo que era tratamientos indebidos, ¿ya? Me parece que era un ginecólogo, ¿ya? Obviamente no tomó la precaución de solicitar la presencia de una técnica o una enfermera o un obstetriz, ¿no? En el tema de la evaluación. Me reportó el doctor que también el colega, digamos, como que su forma de trabajar era muchas veces saltarse pasos en los protocolos de atención, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de uso del mandilón, ¿no es cierto? O sea, vestimentas que hacen pues parte ¿no es cierto? del material y uso diario, ¿no? Entonces él por la apuranza, ¿no es cierto? A veces se saltaba el tema del mandilón, el tema, no sé, ¿no? Entonces igual cae en este aspecto y bueno, quien la demanda es un paciente psiquiátrico, ¿no es cierto? Obviamente el proceso es que te comes en ese momento, como ha sucedido ayer en la carceleta, pues, ¿no? O sea, unas horas hasta la llegada del fiscal de turno, ¿no? En literal es como cuando te encuentran manejando en estado de ebriedad, te llevan en contra de tu voluntad porque estás ahí sí en infragancia, ¿no es cierto? Y te van a llevar a la carceleta hasta la llegada del fiscal de turno para el levantamiento de las evidencias correspondientes, ¿no? En ese caso, el tema de eso, el tema del alcoholímetro, la prueba de sangre, la prueba de orina, ¿no es cierto? Para buscar rastros biológicos del alcohol. En este aspecto era el levantamiento del audio, ¿no es cierto? Y algún otro elemento que supuestamente tenía el efectivo policial. ¿Ya? En el caso del médico que hemos comentado, está de repente la demanda presentada por el paciente psiquiátrico, ¿no? Y de repente algunas grabaciones o fotos que habrá tenido en ese momento, no fueron hechos que sucedieron hace bastante tiempo atrás, es lo que me reportaron. Pero ya no es uno, sino es uno, dos. En el caso a mí me consta que el personal anterior, que también porque ese es el segundo hecho, sino que primero justo cambiaron de turno y el personal que lo venían a intervenir justo se fue. Cambiaron de turno, no lo encontraron, no fue intervenido y solamente dejaron una notificación y una citación a la comisaría correspondiente, que en este caso era de Cerro Colorado, ¿no? Entonces, hay que, digamos, ustedes tienen que saber cómo actuar, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿No? Y más sobre todo si son jefes inmediatos del área, ¿no? No es decir, bueno, qué piña, ¿no? Chao. Me avisas cuando salgas, ¿no? No va por ese lado de abandonar a tu colaborador, ¿no es cierto? A la persona que en teoría tú eres el jefe encargado del área, ¿no? Y ellos esperan, están cumpliendo su función, su trabajo, y solo esperan un poquito de acompañamiento también, se me dejó entender, ¿no? Muchas veces cuando conversen entre, digamos, con personal propio de la institución, les comentarán que le parece mucho al tema de la policía, ¿no? O sea, la institución al final como que te abandona, ¿no? Eso de repente alguna vez lo han escuchado, ¿no? De algunos personal administrativo, personal técnico, se suele escuchar un poquito del personal de la policía, ¿no? Al final la institución nos da la espalda, ¿no? Cuando nos jubilamos, qué motivo. Y la verdad es que, no sé, yo pienso que eso es un tema de un tabú, digamos, de las personas. Yo pienso que no es tanto así, simplemente que de repente esas personas no han sabido tejer redes de contacto, ¿no es cierto?, redes de confianza con las personas que están institucionalmente, para que cuando ellos salgan de la institución, pues les brinden las manos, ¿no es cierto?, y los brazos correspondientes para apoyarlos, ¿no? Entonces, simplemente que los hechos suceden, ¿no? Entonces, antes de entrar a lo que, digamos, al tema un poquito de lo que está preparado para este tema, ya, es mencionar este aspecto, ¿no? Como les digo, estos son hechos que han sucedido el día de ayer, ya, obviamente no le deseo a nadie que le pase lo mismo, ¿no? Pero se debe estar preparados, ya. Entonces, básicamente como moraleja, no les pueden detener, ya.
a menos de que se tenga una orden judicial. ¿Ya? En el caso de que se demuestre el tema de infragancia, ustedes deben solicitar cuáles son los elementos de convicción, ¿no? En este caso a la policía se le mostró los elementos de convicción como la normativa versus el testimonio que podía tener el paciente, ¿no? Ellos tomaron, digamos, deliberadamente y la decisión unilateral para darle más peso a lo que decía el paciente de lo que decía la normativa y el cumplimiento de la misma, ¿no? Es como que te arresten por hacer tu trabajo, tal cual. Entonces nosotros estamos accionando, ¿no? Un mecanismo de un tema ya de contrademanda por un tema de abuso de autoridad, ¿no? Y desde la parte institucional yo estoy un poquito, digamos, accionando en un tema de asesoría jurídica. Esperemos que proceda con respecto al tema de calumnia y el tema de disposición a peligro. Porque cuando te sacan un personal de emergencia, hay un grupo de pacientes que se va a quedar sin atención médica, ¿no es cierto? En abandono de personas, ¿sí? Entonces eso es lo mismo que ha sucedido, hacer la extracción de un personal que estaba programado en lo que es emergencia. Entonces, por ende, se hay un tema de exposición al peligro indebidamente y un tema de calumnia. También eso es importante que lo tengan presente, ¿no? Justamente me ha llegado el día de hoy la notificación a mi domicilio de un trabajador que aduce un tema de acoso laboral y yo le dije que le iba a demandar por calumnia y difamación si es que no se retrataba. Inmediatamente con su abogado me han pedido perdón, ¿no? Y bueno, pues las cosas ya se han enfriado un poco. Pero también es importante mencionar el tema de la querella, y lo mencionamos, creo, no sé si lo mencionamos en el tema de ustedes, pero son algunos términos que ustedes deben conocer, ¿ya? Antes de... Las querellas, ¿ya? Las querellas son un poquito la parte donde el paciente, bueno, mejor dicho, la persona que tú estás querellando, ¿no? Es que tú solicitas la demostración de pruebas, ¿no? Ante la fiscalía. Son medios rápidos de accionar legales, ¿ya? Versus una demanda, por ejemplo. Cuando tú vas a hacer una demanda, ya, tú te acercas a la fiscalía o a la comisaría, haces una demanda, tú vas a solicitar, ¿no? Me robaron el celular, sí, no solicito, bueno, la mayoría de veces que se hacen esas demandas son para bloquear el INEI, ¿no es cierto? Y bloquear el equipo, ¿ya? Pero después vas a tener que solicitar, sí, tu testimonio, ¿no es cierto? Es un elemento de convicción. Pobre, pero sí es un elemento de convicción, y ante la ausencia de otros elementos de convicción, vale, ¿sí me dejó entender? ¿No? Pero, por ejemplo, cuando se aduce de un tema de acoso laboral, ¿no? Entonces, pero cuando tú vas a hacer una demanda, ¿no? Sí, me están acosando laboralmente, ya, ¿por qué es que te están acosando? Porque me cambia cada rato de programación, porque, ¿no es cierto?, me manda memorandos de exhortación, yo cumplo con mi trabajo, o sea, diferentes elementos que uno tiene que presentar para hacer la demanda, ¿correcto? La querella funciona inversamente, ¿ya? En la querella, ya, por ejemplo, en el tema de una querella por calumnia, se solicita que la otra parte presente las evidencias correspondientes. En caso no se pueda presentar las evidencias correspondientes, la persona que presenta la querella gana el juicio, ¿ya? En otras palabras, tú dices que yo te estoy acosando laboralmente, digamos, yo te voy a hacer una querella, ¿ya? Por un tema de calumnia. Por decir, calumnia es un tema de, estás diciendo falsamente un delito, o sea, estás mintiendo y estás acusándome de un delito, ¿correcto? Entonces yo te voy a solicitar, a través de la fiscalía, ¿no? O a través del juez en este caso, que presentes las evidencias correspondientes al acoso laboral. O sea, tú, como contraparte, presentas las evidencias, ¿ya?, de que yo estoy cometiendo un delito. Si tú no puedes presentar las evidencias de que yo estoy cometiendo un delito, entonces yo voy a ganar el querella. En eso consiste. Entonces, si se dan cuenta de la figura, en el juicio tú presentas las evidencias, tú presentas los elementos de convicción, y tiene que estar bien argumentado y bien enfocado. Y en la querella es viceversa. Tú solicitas que se presenten las evidencias, ¿ya?, para proceder, digamos, a argumentar, porque hay un tema que te están dañando tu honor, te están difamando y te están diciendo que tú estás cometiendo un delito cuando no tienen la evidencia correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, en esta oportunidad, por segunda vez, tuve que accionar el tema de la querella. Bueno, la primera vez sí lo hice, me fui hasta el juzgado, ya gané el juicio, obviamente. Y en esta segunda vez ya le dije al colaborador que
iba a accionar este tema de la querella si es que persistía y si es que no hacía un desescalamiento, ¿no? Ya después me llegó una notificación, como les dije, con su abogado solicitando, ¿no? Que, bueno, prácticamente en el fondo eran las disculpas del caso, ¿ya? Entonces son medidas, ¿ya?, a las cuales uno no desea llegar, pero a veces son necesarias, cuando ya el tema es insostenible, la comunicación se rompe, ¿no? O cuando ya vienen con un tema de grado o fuerza mayor, como ha sucedido el día de ayer. Ya se tienen que accionar medidas legales y es importante. En ese momento, como me ha pasado ayer, ya llamas a un abogado, ¿no? Y obviamente los abogados nunca van a estar cuando tú quieres, sino cuando hay, ¿no es cierto? Ya me dejo entender, ¿no? Entonces muchas veces tú tienes que bandearte con la información que tú tienes con respecto a la medida, al tema legal, ¿ya? Entonces estamos definiendo algunos términos, ¿ya? Estamos definiendo el tema de querellas, estamos definiendo el tema de lo que son calumnias, un poquito de difamación, ¿ya? Hemos definido el término de lo que es exposición al peligro, son términos que ustedes deben conocer, el tema de exposición al peligro, ¿ya? El tema de flagrancia, ¿no? Son términos legales, ¿ya? ¿Qué más es importante? El tema de ¿cuál es más? Que es importante para que demos más o menos tomen la información, ¿ya? Y de ahí justo acompañado, porque esos son términos un poquito que están en el Código Civil y en el Código Penal, ¿ya? Pero ya cuando nosotros nos vamos metiéndonos a la parte de salud, acuérdense, creo que lo tocamos, ya sobre lo que era la Ley General de Salud, ¿ya? ¿No es cierto? Tocamos eso, ¿no es cierto? La Ley General de Salud, la 26842, tocamos ese aspecto, ¿ya? Después tocamos el aspecto de las diferentes normas técnicas que pueden haber, ¿ya? Las diferentes directivas institucionales, ¿ya? En la parte, esto es en la salud, en la parte de MINSA son resoluciones ejecutivas, RIU, resoluciones directoriales, creo que son como resoluciones en la parte de MINSA. Estas normativas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de ayer, ¿ya? En el caso de ayer que se le estaba deteniendo a esta persona por un tema de infragancia, ¿ya? Lo que atinó a hacer, obviamente, primero me llamó, ¿no? Yo le dije que me pasara con los efectivos policiales. Los efectivos policiales no quisieron tener contacto con mi persona, ¿ya? Les dije que les explicara la directiva institucional, la que estaba acá. Se les explicó a ellos, igual no comprendieron, hicieron caso omiso. Se les advirtió de que si es que extraían al personal de su puesto laboral, se les iba a hacer una demanda por abuso de autoridad y por el tema de calumnia y exposición al peligro. Se les advirtió de esos casos, aún así tomaron la decisión. Pero el personal, al momento que ya está haciendo, digamos, yo le dije que hubiera dejado en Marrocar, porque eso es un tema de agravante, ¿ya? O sea, decir, no me muevo acá a menos que usted me ponga las esposas, porque ya sabes que está cometiendo un tema de abuso de autoridad y que te saque esposado es un agravante, ¿correcto? A ti no va a agarrar la directiva normativa, ¿no es cierto? O sea, del escritorio y llevarse con él la normativa, ¿correcto? Porque ese va a ser su defensa legal con respecto cuando se enfrente al tema ya del fiscal, ¿ya? Entonces, agarra la directiva institucional, la 014, que de Prevención de Salud, que establece los procesos de accidentes de tránsito, ¿ya? Y, bueno, se sube el patrullero, ¿no? Y se lleva a la directiva, ¿ya? Importante mencionar algunas cosas, ¿ya? Para que vayan aprendiendo de este aspecto. Salud, no cobertura accidentes de tránsito, ¿ya? Entonces, al no coberturar accidentes de tránsito, todo accidente de tránsito debe tener ciertos requisitos para ser atendidos en cualquier institución de salud. Como por ejemplo, el paciente debe traer el SOAT y la denuncia policial de haber tenido un accidente de tránsito más el DNI. Esos tres elementos, cuando tengan un tema de accidente de tránsito. Imagínense, en ese momento, Dios no quiera que les pase, ustedes o un conocido tuvieron un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Atropellan o lesionan, ¿no es cierto? Simplemente lo tocaron o lo rozaron.
ya es un accidente de tránsito, aún así, pero no lo golpeé, solo lo rocé, ya es un accidente de tránsito, ¿ya? Y de salud no, ustedes llegan por emergencia, el paciente llega caminando, no están, digamos, un tema de prioridad 1, 2 y 3, 1, 2, ¿no es cierto? Llega caminando, de salud no los va a atender, porque no es prioridad 1 y 2, ¿correcto? ¿Sí me dejo entender? ¿No? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es que el paciente o usted, o digamos el paciente o el familiar, ¿no?, debe ejecutar una denuncia policial, traer esa denuncia, ustedes traer el SOAT vigente, ya, el DNI. Ya si no tienen el SOAT vigente, ya por gusto más por el tema de la denuncia, ustedes afrontan todo. ¿Tengo que entender? Todos los gastos, porque no te va a reconocer el SOAT. Y el salud no cobertura accidentes de tránsito. ¿Ya? Entonces, obviamente se le pide a esta persona, es importante mencionar, ¿ya?, que en el tema de accidentes de tránsito, por ejemplo, como pasó ayer con este casito, yo estaba con el vehículo y cerré la puerta y me agarré el dedo. ¿Qué es eso? ¿Es un accidente de tránsito? ¿Es un accidente común? ¿Qué dice al respecto la norma y la base legal? Se caracteriza como, digamos, se parametriza como accidente de tránsito especial. Todos aquellos sucesos donde haya sido involucrado un vehículo dentro de una vía pública, ¿no es cierto?, y haya habido daños, digamos, al paciente. En el caso de que el vehículo esté dentro de una cochera, ya sea privada, puede ser dentro del mall, puede ser dentro de su domicilio, ahí sí podemos hablar de accidente común, ¿ya? Pero tipificado dentro de lo que es accidente de tránsito, basta que el vehículo esté en la vía pública. O sea, puede ser que esté estacionado, paciente, ¿no es cierto?, como en este caso, hace una tricción de dedo por cerrar la puerta y ya se califica como un accidente de tránsito. O puede ser que un pasajero baje del micro, ¿no es cierto?, y se tropieza y cae. Es un accidente de tránsito, como tal, ¿correcto? Y el salud no lo va a coberturar, ¿ya? Para eso está el SOAT, ¿sí? Entonces, son algunas reglitas de juego, ¿ya? Entonces, al no coberturarse, el paciente tiene que traer esos tres elementos: la demanda, ¿no es cierto?, el DNI o el SOAT. En caso de que no quiera ejecutar la demanda o no tenga el SOAT vigente, tiene que entrar bajo otra modalidad. ¿Cuál es la otra modalidad? Entrar como un tercero. ¿Qué es un tercero? ¿No? Un tercero es una persona que no es asegurada, ¿no es cierto?, o no tiene salud, por ejemplo, no es, digamos, del MINSA y quiere atenderse en el salud, ¿no? O simplemente cumplió la mayoría de edad, 18 años, no trabaja, pero tampoco tiene su SIS y quiere atenderse en el salud. Eso es un tercero, es una persona que voluntariamente sabe que no pertenece a los asegurados y quiere atenderse en la institución. ¿Cuáles son los requisitos que ellos tienen que traer? Ellos tienen que presentar su DNI, ¿no es cierto?, firmar un pagaré y dejar un depósito en garantía. Y eso lo mencionamos la otra vez, ¿no es cierto? Estos pacientitos, ¿sí?, tendrían que, en el caso, digamos, no tengo la denuncia policial, ¿qué puedo hacer? Y es un accidente de tránsito, de repente prioridad 1 y 2. Por esto ya estamos hablando de un tema de emergencia, ¿ya? Como un tema de emergencia, ustedes involucrados o un familiar de ustedes involucrados, ¿no?, tienen que llevarlo primero inmediatamente al hospital, ¿no?, bajo el amparo de la ley de emergencia. Pero mientras el paciente se va haciendo atender, el responsable, el conductor, ¿no es cierto?, debe firmar un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Un pagaré es un título valor, ¿no?, para después, con ese pagaré, ejecutar acciones legales para la cobranza de la atención del paciente. Porque salud no cobertura nuevamente de accidentes de tránsito, ¿correcto? Entonces el conductor o la persona, o puede ser que no sea el conductor, puede ser que sea un familiar, pero quiere que se haga atender, ¿sí me dejo entender?, ¿no? Entonces diga, ya, yo voy a firmar el pagaré. Firme el pagaré, pero firme el pagaré porque a posterior va, digamos, regularizar la documentación. Ese regularizar la documentación es que después de pasado la emergencia se va a acercar a la comisaría, va a hacer la denuncia correspondiente y va a traer la denuncia correspondiente y los requisitos que se le pide, ¿no es cierto? No tengo SOAT, ya, pero voy a traer la denuncia, porque también hay un tema de accidente de tránsito con vehículo de fuga, ¿ya? Y ese, en el caso de vehículo de fuga no se pide SOAT, pero sí se pide la denuncia policial. Entonces él va a regularizar. Entonces mientras regulariza, va a firmar el pagaré. Ya cuando trae la
demanda policial, ¿no es cierto?, ya se procede a la anulación del pagaré. ¿Se dan cuenta? Pero esos trámites administrativos muchas veces no se los cuentan. Y uno piensa que salud cobertura todo, ¿no? Entonces, como no le contaron la historia a este pacientito, ¿ya? Entonces él pensaba que le estaban haciendo un tema de coima. ¿Sí me dejó entender? Pero en la directiva establece que no use cobertura y que debe firmar un pagaré y debe dejar un depósito de garantía. En este caso se le pidió 500 soles a las cuentas institucionales. ¿Correcto? Obviamente el paciente no sabía y acudió a la policía no para hacer la denuncia policial, sino para denunciar al trabajador, ¿no?, que le estaba pidiendo los 500 soles en depósito de garantía y la firma del pagaré. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de hechos, ¿no es cierto?, conllevan a un desenlace así. Defensas. Obviamente, como les dije, el trabajador atinúa a llevarse el tema de la directiva, ¿no es cierto?, institucional. Hay un tema, aparte de la directiva, ya entrando en el rubro médicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso de este ginecólogo, que se lo llevaron también en tema de infragante, ¿no es cierto?, por haber tenido, digamos, bueno, haber sido presuntamente, digamos, por un tema de, ¿no?, de tocamientos indebidos. Él debe tener un protocolo, ¿no es cierto?, un protocolo de atención. Debe tener una guía de práctica clínica. ¿No es cierto? Entonces, en ese momento, aparte, si es que hubiera alguna directiva con respecto a este tipo de atención de estos pacientes, ¿no es cierto?, gestantes o de sexo femenino, es decir, el protocolo ginecológico en el hospital es tal, ¿no es cierto? Paciente ingresa, se llama, digamos, al técnico, mujer, presencia, o sea, debe tener un paso a seguir, un protocolo de atención, ¿no es cierto? Y posteriormente, de acuerdo a la patología que el paciente presenta, corresponde hacer una endoscopia endovaginal. Se me ocurre. Porque tiene un sustento, una guía de práctica clínica, tiene un protocolo y tiene una directiva. ¿Ya? En ese momento, cuando te llevan de infragante, ¿no es cierto?, no vas a pensar en esto de aquí. Es que no estás preparado mentalmente para ese escenario. ¿Ya? Yo agarré en ese momento, llamé a, digamos, a una amistad abogado, ¿no?, y le dije, por favor, mira, está ocurriendo esto. Ya, esto tienes que hacer esto. Check, ya lo hice. Tienes que hacer lo otro. Check, ya lo hice. Tienes que hacer este tercero. Check, listo. Entonces dije, qué bueno mi examen, dije. Estoy aprobando, ¿no? Porque todo lo que me había dicho el abogado, efectivamente ya lo estaba ejecutando, ¿no es cierto? Solo me quedaba una duda. La única duda que me quedaba era por dónde yo hacía la contrademanda, si por inspectoría o por la misma comisaría. Quise llamarlo una segunda vez y ya por ahí ya no me contestó. ¿Ya? Así son los abogados, ya cuando saben que estás, es como una consulta médica, pero no, eso cuesta, ¿no?, tal cual. ¿Ya? Entonces, por lo menos ya estaba avanzado un 80%, ¿ya? Entonces tenía una nota probatoria en la vida real. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿ya?, mencionar que deben conocer este aspecto legal, ¿no?, dentro del mundo médico. La Ley General de Salud, las normas técnicas que involucran a cada una de sus especialidades, ¿ya? Porque la norma técnica está para cada una de las patologías de acuerdo a la especialidad. De acuerdo a la especialidad a cual ustedes designen, va a haber normas técnicas específicas para esa especialidad, para ciertas patologías. Entonces tienen que conocer, ¿ya? Es como decir, yo le decía al doctor, en el caso, por ejemplo, del ginecólogo, que lo metieron adentro y él estuvo en la carceleta casi 48 horas, es lo que me comentó, ¿ya? A la espera, porque tienes que esperar. O sea, el policía agarra, te dice, te he intervenido en flagrante, hago mi parte, ¿no es cierto?, mi notificación, yo te meto a la carceleta y ya de ahí, como dijo ayer, ya de ahí mi chamba termina, ya no es mi problema. Y ahí ya tú estás a disposición de la fiscalía. Yo que te he intervenido ya me desaparezco y me voy a mi casa. Ese ya no es mi tema. Entonces ya comienza otro proceso con el tema del fiscal. Y tú vas a tener que esperar en la carceleta hasta que venga el fiscal. ¿Te das cuenta?
Y el fiscal puede estar ocupado haciendo un levantamiento de cadáver, puede estar haciendo tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces hay un tiempo ahí, ¿no? Un tiempo muerto, ¿ya? Entonces, en este caso del ginecólogo, ¿no? Como me comentaban que su proceso, su juicio demoró más o menos entre 1 año y medio a casi 2, ¿no? Y ahí yo pensaba así, bueno, el policía en ese caso se pudiera escudar en que sí, pues no conocía la historia clínica de que el paciente era psiquiátrico, ¿no es cierto? Pero fácilmente el ginecólogo en ese momento pudo haber dicho, un favor, ¿quién es la persona que está demandando o quien está atestiguando? Entonces entro rápidamente a la historia clínica, veo si tiene atenciones en psiquiatría y se lo muestro al policía. Y le dices, oye, un favor, mira, o sea, tú me estás deteniendo por infragancia en base a un testimonio de una persona psiquiátrica y te lo pongo en tu conocimiento. Porque esto ya es un tema de abuso de autoridad, ¿sí me dejo entender? Pero de repente, como no actuó de esa forma y no le mostró la historia clínica del paciente, el policía agarra y dice, yo no sabía, pues. El yo no sabía, su escudo más grande, yo no sabía. ¿Sí me dejo entender? ¿No? En cambio, nuestro actuar el día de ayer fue, mira, aguanta, o sea, tú me estás diciendo que hay una denuncia de un paciente por un tema de fragancia, por coerción, ¿no es cierto? La normativa y la directriz institucional establece esta otra cosa. Yo te estoy poniendo ya en materia, ¿no es cierto? 2 elementos de convicción. Yo se lo estoy poniendo en conocimiento para que no me diga yo no sabía. 2 elementos de convicción. Y que aún así tú tomes la decisión, ¿no es cierto?, de hacer caso al elemento de convicción con menos fundamento legal, listo, pero ya sabes que voy por un tema de abuso de autoridad. Porque ya estoy sentando el precedente, ¿sí me dejo entender? O sea, antes de que tú me lleves, antes de que tú me arranques de mi puesto laboral, yo te estoy poniendo en conocimiento para que después no digas que abuso de autoridad yo no sabía. ¿Sí me dejo entender? Porque le estás diciendo con normativas y fundamentos y leyes que ya estás, que tú conoces tus derechos. Para que él diga, yo no sabía. Entonces ahora sí, como ya lo he puesto en conocimiento, déjale bien en claro que usted está tomando la decisión donde tiene menos fundamento legal. Y que tú vas a terminado el proceso y el levantamiento, ¿no es cierto?, del fiscal, que obviamente va a cerrar, si tienes la plena seguridad de que va a cerrar tu caso, ¿no? Y te va a dejar la libertad, como ocurrió el día de ayer, que me han dejado libertad a las 2 de la mañana, ¿no? Sabes que al día siguiente vas a ir por un tema de contrademanda por abuso de autoridad contra los efectivos por mal uso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante conocer la estructura, ¿no? Dentro de las leyes, como su mismo nombre tiene, ¿no es cierto?, son leyes aprobadas por el Congreso, tienen el peso de ley, ¿ya? Los decretos supremos, ¿ya?, los que son decretos supremos, incluso están por debajo de lo que son las leyes, los decretos supremos. En el caso del COVID, por ejemplo, ¿no? En el caso del COVID, se anularon y se abolieron muchos derechos, tanto de médicos como del lado de pacientes. ¿Ya? Por ejemplo, en gestantes, embarazadas, ya no tenían ese tema de priorización de los 90 días en el tema laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo abolición de derechos por decretos supremos. Pero un decreto supremo tiene la ventaja de un accionar rápido, inmediato, ¿no? Es una forma reactiva, ¿no?, de generar, digamos, un mandato. Por eso está por debajo de una ley donde hay un consenso en el Congreso, ¿no? Y el decreto supremo busca, ¿no?, accionar ante situaciones de emergencia como fue el tema de la pandemia. ¿Ya? Después de esa base legal del decreto supremo, estamos hablando en orden porque después lo voy a poner en el examen, ¿no es cierto? O sea, te voy a poner las diferentes normas o directivas o leyes y te voy a decir ya cuál sucede tal cosa, a cuál te amparas, ¿no? Una cosa así. ¿Ya? Después viene la norma técnica, porque MINSA es una institución de salud, o sea, MINSA es el organismo supervisor, ¿no es cierto?, de salud. Y como órgano supervisor de salud, ellos disponen normas técnicas, los comunicados que ellos sacan se llaman normas técnicas, ¿no? Y las normas técnicas buscan que cada institución privada de salud, Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, tengan digamos, un liderazgo, un horizonte, ¿no es cierto?, en la parte normativa.
Y muchas veces estas directivas institucionales son piel copia o resumen de las normas técnicas. Pero tienen que estar alineados, ¿no? Generalmente las instituciones no se van a atrever a sacar una directiva en contra de una norma técnica, por ejemplo. ¿No es cierto? Y la norma técnica no va a estar jamás en contra de una ley. ¿No? Tiene que haber un orden, ¿no es cierto? La ley es amplia. La norma técnica va haciendo que las cosas sean, pues, va encasillando y poniendo parámetros. Va poniendo casuísticas, va poniendo hechos, va poniendo, ¿no es cierto?, algunas bases, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la norma técnica. La directiva, como les digo muchas veces, donde hay vacíos de la norma técnica, trata de amoldarla. Donde hay sistemas, por ejemplo, el Salud tiene su sistema ESI, el MINSA todavía está en plena implementación, trata de amoldar la norma técnica o la ley. Hay una ley de RENISTE, por ejemplo, que es la ley de las historias clínicas electrónicas, ¿no es cierto? Trata de amoldar, ¿no? Adaptarla a esa para estar con, digamos, en congruencia con la norma técnica. Después de las normas técnicas tenemos los protocolos, ¿no? Los protocolos, y después tenemos las guías de práctica clínica. Acá el fiscal te va a preguntar, ¿no? Te va a preguntar la fiscalía con respecto a la guía de práctica clínica, ¿no? Si el procedimiento, como en este caso, ¿no?, de lo que ha pasado de ese niño, creo que era, ¿cuántos años tenía? ¿7, 14? 7 años, ¿no es cierto? Prácticamente fue extraído del Hospital Goyeneche para una cirugía en privado en un establecimiento y cuyo desenlace fue fatal. Ahí hay varios sucesos que hay que hacer, varias evidencias que analizar. Como auditor médico uno comienza a ver paso por paso qué pasó, qué falló en el proceso. De repente citas colapsadas, no turnos para la programación quirúrgica, no era una prioridad 1-2 que necesitara un tema quirúrgico, entonces ya vas sumando riesgos, ¿se dan cuenta? El sistema mismo va sumando, desde ahí ve el tema de la auditoría médica, comienza a analizar paso por paso, qué pasó, por qué falló, ¿no? En este proceso, igual que les he contado, ¿por qué falló? La comunicación al paciente falló, el reporte de un digitador a otro digitador falló, ¿no? Su compañera estuvo con hora de lactancia, tenía que retirarse una hora antes, se retiró de esa hora antes, abandonando el puesto laboral, ¿no es cierto? O sea, son una sumatoria de riesgos que van sumando y como desenlace tenemos a un miembro, ¿no es cierto?, del equipo del servicio del hospital en una carceleta. ¿Sí me dejo entender? Imagínense que fuese, pues, no sé, UCI. Todos son amigos, pero cuando viene el tema de, ¿no es cierto?, de una intervención, todos sacan cuerpo. Al final un miembro del equipo está metido adentro, ¿no es cierto? Y el jefe de servicio no se hace presente en la comisaría. ¿Qué va a decir esa persona? ¿Qué va a decir ese trabajador de su jefe? ¿Qué va a decir de la institución? ¿No es cierto? ¿Qué es lo primero que me dijeron a mí? ¿Qué está haciendo la institución por su trabajador? Eso es una respuesta, era una pregunta que me la esperaba. Por eso estaba ahí. Obviamente, si yo soy su jefe y esa persona ha trabajado conmigo pulso a pulso, hay un tema de respeto, hay un tema de apoyo, ¿no es cierto? Muy allá de la jefatura, es un tema de liderazgo con hechos. Porque si yo lo abandono, ¿ustedes creen que me va a mantener el respeto después? ¿Cómo que me va a tomar? ¿No es cierto? Sí, da órdenes, pero cuando se necesita apoyo, te abandona. Eso es lo que va a decir el trustee. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, ¿no?, en la relación, ya no hablo de jefe, hablo de líder, con sus seguidores, con sus colaboradores, va más allá, ¿no es cierto?, de las puertas institucionales. Va a un acompañamiento, ¿no?, en el proceso, ¿ya? Y hasta que la persona se sienta, bueno, tranquila. Obviamente no lo acompañé hasta las 2 de la mañana, ¿no? Me quedé hasta las 9 de la noche. Pero eso ya un poco calma, ¿no es cierto?, el estrés familiar que se pueda generar,
con su cónyuge, sus hijos, ¿no es cierto? Y sus hermanos, ¿no es cierto? Y ahorita también, antes de venir, le dije al director que sería bueno emitir un pronunciamiento institucional por parte del hospital contra, bueno, emitido hacia la comisaría por un mal uso de la fuerza, invocando que los familiares y el mismo trabajador están esperando, ¿no es cierto?, alguna respuesta institucional, ¿no? Ya. Entonces, en la guía, ¿no es cierto?, de prácticas clínicas, ¿sí?, es importante que ustedes vean en el tema nacional. ¿Ya? Primero ver si son guías que tienen con resolución, porque hay guías que están aprobadas ya por una norma técnica. ¿Qué es esto? ¿Cómo significa esto? Son guías que las han agarrado, han sacado una resolución, las han cargado en una norma técnica, y esas guías de práctica clínica están aprobadas por una norma técnica. O sea, tiene peso legal. Cuando yo estoy haciendo las auditorías de RIMA, en base a este documento, que lo vamos a ver más adelante, que es el manual de facturación, ¿ya?, porque me parece que es sumamente importante que lo conozcan, porque si no van a ir a una clínica y no saben cómo se va a facturar, cómo van a cobrar, entonces van a estar jugando un juego donde obviamente van a perder, porque no saben las reglas del juego, ¿no es cierto? Entonces, cuando se ve este manual de normas de facturación, algunas observaciones que se hacen, ¿no es cierto?, son levantadas con las guías de práctica clínica. Pero entre dos guías de práctica clínica, por ejemplo, me presenta la doctora, en este caso de Lima, ¿no?, de la clínica Delgado, bueno, que da soporte a la clínica Delgado, me presenta una guía de práctica clínica del Hospital Materno Infantil. Y yo le presento una guía de práctica clínica aprobada por la norma técnica, también de ginecología. Ambas son guías de práctica clínica peruanas. ¿Cuál tiene más peso? ¿Quién va a ganar la disputa? El que tiene más fundamento legal. ¿Se dan cuenta? Entonces, entre dos guías de práctica clínica está bien, pero la que tiene respaldo legal es la que está aprobada por norma técnica. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ustedes tienen que ser cautelosos. ¿Ya? Otro punto importante es la ley Artis. Eso creo que sí lo pregunté en un examen. No fue con ustedes. Lo que se llama la ley Artis. ¿Ya? Para la siguiente clase vamos a tocar el tema de negligencia, impericia, ¿no es cierto?, imprudencia y inobservancia de las normas, ¿no? Inobservancia de las normas, ¿ya? La ley Artis establece que mientras el actuar médico se pegue más, ¿no es cierto?, a lo que es lo mencionado anteriormente, así el desenlace, así el niño que ha fallecido de 7 años, ¿no?, en el tema ya de juicio, no habría un delito culposo ni doloso. ¿Ya? Delito culposo cuando uno no tiene la intención de hacer daño, ¿no? Delito doloso, perdón, creo que es al revés, ¿cierto? El delito culposo es cuando tiene la intencionalidad de hacer daño, y delito doloso, ¿sí?, cuando no hay la intencionalidad de hacer daño, ¿correcto? Dentro, creo que sí les dije esto, dentro de la parte médica, lo que se considera como un delito culposo, o sea, donde hay intencionalidad, es el tema de emitir certificados médicos bambas, ¿no es cierto?, porque hay pleno conocimiento del hecho, ¿ya? Entonces, cuando el fiscal, y con esto termino, cuando el fiscal te va a evaluar tu proceso, te va a hacer tu auditoría, te va, ¿no es cierto?, te va a investigar, si él va a ver que tu actuar ha estado pegado a los protocolos, pegado a las normas, pegado a la guía de práctica clínica, te va a decir, usted ha hecho todo lo posible por salvar la vida de la persona, ¿no es cierto? Lamentablemente ha tenido un mal desenlace, pero usted hizo todo lo que está en la materia legal. Por ende, no tiene usted responsabilidad médico-legal. ¿Correcto? Pero, si tú te alejas de esta ley Artis, no haces caso a la directiva, ¿no es cierto?, que el paciente de 7 años, por ejemplo,
¿no? Que la directiva institucional mencionaba que debe ir a una cola de espera, y tú lo sacas de la cola de espera para llevarlo a un tema privado, ya estás infringiendo ¿qué? Una directiva, ¿no es cierto? Ya empiezas mal, porque no te estás pegando a las normas. Entonces el fiscal o el juez va a determinar que hubo culpabilidad y hubo intencionalidad, y tu porcentaje de salir desfavorecido en ese proceso legal va a aumentar, ¿sí? Entonces, lo siguiente, vamos a tocar el tema de un poquito de los términos legales de impericia, lo que hemos mencionado, para llegar a este tema del manual de facturación, ya del tema de las clínicas. ¿Ya? Nos estamos quedando ahí.